Hola, soy Pilar Sordo y junto a Pharma Investi hemos preparado con mucho cariño esta charla para ustedes, los médicos, y para todo el personal de la salud. Espero que pueda llegar esta nueva forma de comunicarnos a sus corazones. Y quiero contarles que, como siempre, dentro de mi desarrollo profesional de ya 30 años, soy curiosa patológica. Y desde el día 1 en que esto partió, empecé a estudiar este fenómeno en lo que a mi área respecta, que es el área psicológica. Y todos los días, hasta el día de hoy, más o menos tipo 2 de la tarde, recibo información de todo lo que está pasando o transitando a nivel mental y psicológico dentro del continente, dentro de lo que es mi casa, que es el continente hispano, y va desde España hasta Puerto Williams, que también me informan de por allá. Y frente a esas observaciones, frente a esas conversaciones, frente a esas reflexiones, quiero compartir con ustedes lo descubierto durante todos estos ya casi 2 meses, para que puedan reflexionarlo ustedes en sus profesiones, en sus familias y sin lugar a dudas en sus corazones también. Yo le he llamado como el glosario del coronavirus, que son como los términos necesarios o las palabras necesarias que necesitamos trabajar en nuestros afectos y en nuestro corazón para vivir y transitar por esta oportunidad, de acuerdo a mi elección, de la mejor forma posible. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, que seguramente ustedes en sus mundos privados y laborales tienen como ese evento, ¿no?, que les dice, wow, me enteré del coronavirus, me enteré que está pasando tal cosa en China, y empezó como a acercarse de a poco esta palabra a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestra vida en general. Es como que todos recordamos lo que pasó el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, y si yo les pregunto dónde estaban y qué estaban haciendo, seguramente todos y todas y cada una de ustedes se van a acordar de dónde estaban. Bueno, con esto pasa un poco lo mismo. Y empezamos primero a vivir una especie como de shock, porque es como un duelo, es como que algo empieza a pasar en nuestras cabezas donde el exceso de información es mucho mayor que la capacidad para procesarlo a nivel mental. Y por lo tanto, empieza nuestra cabeza a intentar digerir esto. Yo recuerdo en mi caso particular, yo estaba en una gira por Argentina, dando conferencias en el sur de Argentina, más específicamente en la zona de La Pampa, y tenía presupuestada una serie de conferencias que por supuesto se suspendieron. Y al suspenderse regreso a mi casa. Me entero que en Puerto Williams habían a los pocos días empezado a haber contagios. Yo había estado en Puerto Williams justo los 2 días antes de que esto empezara, y me veo paralizada, sin trabajo, sin nada que hacer y recibiendo toda esta cantidad de información que además parece muy morboso y adictivo, pero querer saberla todo el rato era algo casi imprescindible. Eso iba en paralelo con un alto consumo esos 2 días de carbohidratos, mucho azúcar, mucha harina para que me funcionara como efecto de ansiolítico seguramente, hasta que empiezo a decir, a ver, esto hay que empezar a procesarlo porque esto no va a ser corto. Nunca pensé que iba a ser tan largo, y empiezo a estudiar, me empiezo a meter a estudiar lo que estaba pasando con otras pandemias, lo que había pasado con otras situaciones anteriores, lo que pasaba con la guerra, con los efectos psicológicos de la guerra, y empiezo a estudiar mucho en relación al tema, y me empiezo a formar esta red de personas a lo largo del mundo hispano que empezamos a descifrar conceptos en relación a este proceso. Y creo que después de este proceso de shock que vivimos todos, empieza a aparecer el cómo empiezo a transitar en este fenómeno, ¿no? Y para eso hay una palabra que a mí me parece la palabra de este fenómeno, que es la palabra aceptación. El aceptar este proceso como algo no controlable por mí, como algo no manejable, donde la vida me muestra en forma muy potente que en realidad los seres humanos controlamos muy poco,
o casi nada de nuestras vidas, es la primera clave de este proceso. El aceptar no implica resignarse. Este es un aceptar activo, protagonista, donde yo todos los días tengo la posibilidad de poder elegir determinadas circunstancias dentro de mi cotidianidad y dentro de mi vida para poder transitar por este proceso de mejor forma. Entonces, ¿cuáles son los conflictos de palabras? El primer conflicto que para mí es clave de enfrentamiento diario es si yo voy a ver esto como una tragedia o lo voy a ver como una oportunidad. Esa elección que tiene a la larga que ser consciente y diaria, porque todos los días es distinto, yo tomo la opción de elegir si lo vivo de una forma trágica o conflictiva o lo voy a vivir como una oportunidad de aprendizaje. Aquí es importante mencionar que uno no enfrenta esta pandemia distinto de cómo uno ha enfrentado otras cosas o otras situaciones en su vida. Uno no renace de un día para otro con una pandemia, sino que si yo he sido egoísta, voy a enfrentar egoístamente también este proceso. Si he sido siempre temerosa, lo voy a enfrentar en forma temerosa. Si he sido insegura, lo voy a enfrentar insegura. Y si he sido siempre alumna de la vida y cada vez que he tenido situaciones complicadas o difíciles, las he enfrentado como una oportunidad de aprendizaje, esta también se va a sumar a ese evento. Yo recuerdo, y se me ha venido mucho esta imagen a mi cabeza durante todo este proceso, una situación que yo viví hace ya casi 10 años y que es cuando a mi pareja le diagnostican un cáncer de páncreas. Él pregunta al doctor, al lado mío, en la oficina, cuánto tiempo le quedaba de vida. El médico se sorprende frente a esa pregunta. Yo le pido al médico que por favor le responda porque él necesita esa información. El médico dice no más de 4 meses. Salimos de esa oficina destrozados. Yo recuerdo haber llegado a la casa, haber entrado al baño y haber tenido esos llantos desgarradores en los que uno se cae al suelo porque ya las entrañas se salen con gritos que son casi guturales o muy ancestrales o primitivos tal vez, intentando por supuesto que él no escuchara ese llanto. Me paro, salgo del baño y quedaba en diagonal o lateral mi vista hacia él que estaba tendido en la cama. Como en estado de shock o de parálisis. Y yo recuerdo como si fuera hoy, y cuando se los cuento se me paran los pelos, que yo me dije a mí misma algo que hoy ha aparecido muy fuertemente en todo este proceso. Yo dije, yo aquí tengo 2 opciones. O voy a enfrentar esto como una condena a muerte, y cada día que pase voy a tener la sensación de que me queda un día menos con él, o voy a enfrentar esto como un regalo y cada día que pase voy a sentir que me están regalando la oportunidad de estar con él. Tengo que reconocer, él afortunadamente estuvo 9 meses y no 4, y tengo que reconocer que la gran mayoría de los días pude elegir esto como un regalo, eso como un regalo, y no como una condena a muerte. Pero hoy, en este fenómeno, otra vez se vuelve a presentar esta posibilidad de poder elegir si esto lo iba a vivir como una tragedia porque me había quedado sin trabajo, porque yo tengo 10 personas que dependen de mí todos los meses y no tengo respaldo económico para poder solventar eso y decir, wow, me quedo un mes relajada. No se podía hacer eso. O empiezo a generar esto como una oportunidad y me coloco en posición de alumna. Eso fue lo que decidí frente a esta dupla de palabras que hay que elegir durante todos los días. Para esa dupla es clave la aceptación y es clave otra palabra más en este glosario que es la flexibilidad. Claramente los que lo están pasando mucho peor en este proceso son los rígidos. Son todas las personas poco flexibles, las personas controladoras, las personas temerosas, las personas inseguras, las personas demasiado perfeccionistas, las personas demasiado autoexigentes, por supuesto que los hipocondríacos. Son personas que están más expuestas a pasarlo mal, incluyendo sin lugar a dudas todos los que tienen tendencia a deprimirse, a bajonearse, a perder energía vital en forma muy fácil dependiendo de lo que pase afuera de uno.
Por lo tanto, la flexibilidad es súper importante. Es importante entender que esto es una montaña rusa de emociones, que es a veces se despierta bien y termina el día muy mal. Hay veces que se despierta con mucha energía y a las 4 de la tarde ya no queda nada de energía para seguir enfrentándolo. Hay veces que se despierta muy mal, pero se va mejorando a lo largo del día, y esto es igual para quienes están haciendo cuarentena o cuidándose dentro de las casas o teniendo que exponerse, como muchos de ustedes seguramente, en la primera línea, teniendo que salir a trabajar todos los días, como lo están haciendo también las cajeras de supermercado, la gente de los bancos, todo lo que tiene que ver con policía, gendarmería o lo que fuera anexo. Entonces ya tenemos varias palabras. Tenemos la palabra aceptación, tenemos la palabra tragedia, tenemos la palabra oportunidad, tenemos la palabra flexibilidad, y ahí empieza a aparecer otra dupla que en el caso de la gente que está obligada a tener que salir a trabajar todos los días por vocación o por necesidad, empieza a ser súper importante, que es entender algo que por lo menos para mí es súper central, que es que como los seres humanos somos formación de átomos y somos energía, a la larga, yo puedo vibrar. Y todos vibramos, ustedes vibran y yo también vibro todos los días y a cada rato, y estamos permanentemente vibrando. Yo estoy tratando en este momento de vibrar lo más alto posible para poder llegar al corazón de ustedes y poder generar estos elementos de reflexión. Entonces existen dos grandes polos, que esa es la otra elección cotidiana que tenemos que realizar, que es elegir vibrar desde el miedo o desde el amor. Y la gente que sale a trabajar, antes de salir de su casa, antes de abrir la puerta, debiera un segundo cerrar los ojos y decidir si va a salir con una energía o con la otra. Porque el miedo es la vibración más baja de los seres humanos. Y cuando uno vibra desde el miedo, que además es un muy buen negocio en términos sistémicos, la educación del miedo es una educación, o sea, me refiero en términos sociales y culturales. La prensa sabe muy bien manejar ese elemento. Al yo vibrar en el miedo, me encuentro con todos los hermanos del miedo, con todos los compañeros de habitación que el miedo tiene. ¿Qué son cuáles? El resentimiento, la rabia, la envidia, la poca empatía, el egoísmo, la poca sensibilidad y tantas otras, la poca abundancia, la escasez y también la baja en el sistema inmunológico. Y por lo tanto, la probabilidad que la gente asustada, insegura, tenga una baja en el sistema inmunológico y se enferme antes es más alta. Y el miedo tiene algo que a mí me parece muy interesante y que en este fenómeno lo hemos podido apreciar mucho, que como es un nivel bajo de conciencia, cuando yo experimento miedo y lo niego, y niego la posibilidad de sentirlo, no acepto en mí que yo pueda tener esa sensación, lo que usualmente pasa en determinadas estructuras de personalidad es que este miedo oscila hacia la omnipotencia. Entonces yo empiezo a pensar que a mí no me va a pasar nada, que esto es un invento. Entonces tenemos a la señora, a la peruana, que sale de Puente Alto para estirar las piernas y llega hasta la Plaza de Armas contagiada del COVID porque ella tenía la sensación de que nada le iba a pasar. O el señor que agarra el helicóptero o su avioneta, y se va a comprar mariscos a Pichilemu porque quería almorzar eso en su casa, y él supuso, dentro de esta oscilación del miedo a la omnipotencia, que nada le va a pasar, digamos, que es la gente que también sale por el fin de semana largo. Esa gente no es que sea tarada o tengan algún grado, algunos podrá ser, digamos, pero que tengan algún grado de coeficiente intelectual más bajo, sino que lo que implica es que son menos conscientes, ya sea porque nunca han tenido la oportunidad de aumentar niveles de conciencia o porque habiéndolas tenido no eligieron crecer y empezar a vibrar más alto. ¿Cómo vibramos más alto? ¿Cómo llegamos a la vibración del amor, que es una de las frecuencias más altas del ser humano?
a través de otra de las palabras de este glosario y que a mí me parece central de trabajar todos los días y que además es la puerta de entrada para la vibración del amor, que es la gratitud. La gratitud es la que me lleva a poder entrar en esa frecuencia. Mientras más veces yo doy las gracias en el día, mientras más veces digo la palabra gracias, más alto vibro. Y mientras más alto vibro, más me encuentro con los hermanos del amor en la misma habitación. ¿Y cuáles son esos hermanos del amor? La solidaridad, la abundancia, la empatía, la alegría, la sonrisa, la prosperidad y por supuesto también el aumento del sistema inmunológico. Y por lo tanto tiendo a enfermarme menos en la medida en que yo estoy más rodeada de una vibración mejor porque mi sistema inmunológico está protegido por esa vibración. Y esa es otra dupla. Entonces, así como yo tengo que elegir si esto lo voy a vivir como una tragedia o como una oportunidad, también tengo que elegir conscientemente, ojalá todos los días, hay días que se hace más difícil esa elección, sin duda, si voy a vibrar desde el amor o desde el miedo, e incluso puedo durante el día también oscilar y moverme y poder tomar conciencia y decir, wow, estoy con la guata apretada, tengo la sensación de estar respirando corto, estoy como con mucho suspiro, por lo tanto ahí que es importante y por eso que en hospitales de España, después de terminar los turnos, es muy frecuente hoy día que se hagan pequeños o grandes ejercicios de meditación y de respiración para que esos profesionales vuelvan al eje y vuelvan de nuevo a poder centrarse, a concentrarse y centrarse en lo profundo de la tarea y no en el miedo de contagiarse para después contagiar a los que aman y poder de alguna manera ser un agente terapéutico importante. Ahora, otra cosa que a mí me importa mencionarles es algo que empezamos a apreciar en esta red de profesionales que yo les digo de las que formo parte, que es que en esa red hay médicos, hay médicas, hay enfermeros, enfermeras, hay mucho terapeuta de distinta índole, que empezamos a darnos cuenta que estábamos todos muy cansados, que seguramente es algo que también les está pasando a ustedes en sus vidas personales y laborales. Y si bien estamos haciendo muchas cosas en este proceso de reinvención, yo empecé a atender pacientes online, cosa que dije que nunca iba a hacer, así que nunca digan nunca. Y ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje, entre todo lo que he tenido que estudiar de plataformas tecnológicas y de un montón de cosas. Aprendí y estoy aprendiendo todos los días a abrirme a esta nueva forma de comunicación. Pero sin embargo, a pesar de eso, nos empezamos a dar cuenta, personas que estaban presencialmente en hospitales, en servicios de salud, o personas que estaban haciendo cuarentena, pero que son del área y que estaban trabajando en contención o en lo que fuera necesario dentro de cada una de las especialidades, que había mucho cansancio. Y un cansancio raro, no era un cansancio solamente físico, sino que era un cansancio como energético. Bueno, nos dedicamos a estudiar este fenómeno y descubrimos entre todos, y yo lo pude como verbalizar tal vez dentro del grupo, fundamentalmente por una situación que estaba ocurriendo en Guayaquil, en Ecuador, donde yo soy madrina de la educación emocional de esa ciudad y por lo tanto he estado muy pendiente de todo lo que está ocurriendo ahí, que es poco frecuente, y aquí es donde está la explicación, es poco frecuente que terapeutas, médicos, etcétera, estén sosteniendo un proceso que al mismo tiempo lo están viviendo personal y familiarmente. En general, uno atiende cosas desfasadas, ¿no? Yo puedo atender a alguien con una viudez, por ejemplo, y yo evocar la mía o recordarla. Y desde ahí poder sacar recursos para poder acompañar. La palabra ayudar no la soporto, me parece omnipotente. Creo que uno solo acompaña. Ustedes, los médicos, probablemente ayudan más que yo, pero yo acompaño. Pero es poco frecuente que yo esté
conteniendo personas bajo el proceso de incertidumbre, bajo el proceso de visualizar esto como una tragedia, bajo el proceso de no aceptación de este proceso, y al mismo tiempo yo esté cuestionándome ese proceso. En general eso se da desfasado. Entonces, ¿por qué hay tanto agotamiento en todo el personal que está enfrentando desde distintas áreas este fenómeno? Porque estamos haciendo nosotros el proceso y al mismo tiempo ayudando o acompañando a otros. Y eso genera mucho cansancio. Y ahí vuelvo de nuevo a la palabra aceptación. Para aceptar ese cansancio, para aceptar esta inestabilidad, está perfecto estar durmiendo mal, está perfecto comer más, hay días y días menos, está perfecto despertar bien y terminar mal, está perfecto despertar mal y terminar bien. Todo eso es normal dentro de este proceso que estamos viviendo. Ahora, junto con la palabra aceptación, con la palabra gratitud, que son dos palabras y flexibilidad que se requieren dentro de todas las que les he mencionado para vivir este proceso, hay otras palabras que van a ayudarnos y colaboran en este proceso. Una de ellas es la paciencia. Y a mí este talento me encanta porque nos enredamos con la paciencia. Porque sin duda, ustedes y yo, todos, estamos esperando algo que pase, ¿no? Que esto termine, que aparezca la vacuna, que volvamos a trabajar o no, que cómo va a ser esto. Y esa paciencia no determina que ustedes o yo tengamos paciencia, simplemente determina que estamos viviendo el acto de esperar. Pero no toda la gente que vive el acto de esperar tiene paciencia. Y les voy a poner un ejemplo. Congestión de autos, 10 autos en fila. ¿Por qué se toca la bocina en una congestión de autos? El que la toca es el impaciente. Están todos esperando que los autos pasen. Pero hay gente que puede esperar bien y hay gente que espera mal. La gente que espera bien y que es paciente tiene un elemento extra en su estructura mental y que es fundamental desarrollar en este momento, que es la confianza. ¿La confianza en qué? En que esto va a pasar y que ojalá este proceso al final nos encuentre distintos, con un mundo diferente desde algún lugar. El impaciente, en cambio, que es el que toca la bocina en el taco, es intrínsecamente desconfiado. Siempre detrás de la impaciencia hay desconfianza. En el caso del taco, el que está tocando la bocina, toca la bocina porque está convencido que el de adelante no avanza porque es un tarado, o incluso puede desarrollar rasgos paranoicos y decir, el de adelante no avanza porque me quiere liquidar el día a mí. Y por lo tanto va a tocar la bocina. Esa persona no tiene paciencia porque no tiene confianza. Y de alguna manera el impaciente siempre es mal pensado y atribuye responsabilidades externas a su sensación de malestar. Y hoy día se requiere paciencia y se requiere confianza. Bueno, no se podría desarrollar la paciencia si no desarrollamos la confianza, que es la base de una buena aceptación, que es la palabra que de una u otra manera les mencioné al principio y que para mí es la mater palabra que todos los días habría que trabajar dentro de esta estructura en la que estamos inmersos hoy día. Después vienen todas las sugerencias, situaciones que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud en términos psicológicos para vivir esto, donde se plantea que hay que establecer rutinas, que ojalá esas rutinas se establezcan el día anterior, que esas rutinas ojalá, cosa que yo no he podido hacer porque no he tenido tiempo, no me lo he podido permitir, hacer todos los días algo de ejercicio, tener actividades laborales y actividades familiares, si es que estoy viviendo este aislamiento en forma familiar. Ahí hay otra palabra importante, me hicieron recordarla recién, que es otra opción del juego de la palabra. Como las palabras generan realidades y el cerebro es un órgano que lee lineal, no lee entre líneas, si yo digo que estoy encerrada,
todo mi comportamiento físico y emocional va a reaccionar ante ese encierro. ¿Y qué es lo que entonces yo voy a querer hacer? Salir. Es como cuando ustedes los médicos piden un examen en ayuna. Uno nunca ha tenido más ganas de tomar desayuno, porque objetivamente la sola prohibición y el yo decirme a mí misma que voy a tener que estar en ayuna me condiciona a querer desayunar. Por lo tanto, decir que estoy encerrada es totalmente distinto a decir que yo me estoy quedando en casa para salvar vidas. Porque mi sistema neurológico, emocional, límbico, va a mandar sustancias, hormonas y todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo, para que yo pueda vivir placenteramente esto, porque estoy eligiendo salvar otras vidas quedándome en casa.